Señoras y señores, muy buenos días para todos. Los invitamos a ponerse de pie para entonar el himno nacional de la República de Colombia. Himno de la Contraloría General de la Nación. La Colombia que todos queremos le quiere hoy tributar un homenaje al ente que ejerce el control fiscal. Debemos propender siempre por hacerlo mucho mejor, por una sociedad que espera resultados sin temor. En tiempo oportuno y preciso tenemos que vigilar que los recursos públicos de todos no se vayan a malgastar. Ejercemos con transparencia nuestra tarea constitucional, Actuando siempre con responsabilidad social. ejercemos con transparencia nuestra tarea constitucional, Actuando siempre con responsabilidad social. Somos una entidad referente que a nivel nacional vigila el dinero público de una manera especial. La sociedad colombiana y el mundo en general tienen su Contraloría una confianza
responsabilidad social. Ejercemos con transparencia nuestra tarea constitucional, Actuando siempre con responsabilidad social. Pueden tomar asiento, muchas gracias. Invitamos al señor Nelson Vallejo que por favor nos acompañe en la mesa principal. Señoras y señores, sean todos ustedes bienvenidos a esta jornada. Para iniciar, quiero iniciar con la intervención de la señora Contralora General de la República, doctora Sandra Morelli. Bueno, muy buenos días. A todos un agradecimiento especial por su presencia, un saludo al señor embajador, el profesor Laforé, al director ejecutivo de la Fundación Complexus, el doctor López, un saludo especialísimo al magistrado Marco Velilla, que es siempre el motor de estas iniciativas que tienen su curso lógico y siempre se va sucediendo tal como inicialmente está previsto para el mejor resultado académico de estos encuentros. También un saludo muy especial a Nelson Vallejo, que es, podemos decir, abusando de su amabilidad, nuestro corresponsal en Francia, y es el que ha hecho posible para nosotros tener este escenario tan privilegiado del pensamiento inteligente. Y por sobre todo un agradecimiento muy especial y una manifestación de verdadero agrado, profesor Michel, por estar entre nosotros. Ustedes ya han tenido la oportunidad de escucharlo. Hoy nuevamente compartiremos sus disertaciones en este escenario y de la misma manera un saludo y agradecimiento reiterado hoy cada vez que los encuentre en un escenario a el profesor Lugari, el profesor Carrizosa y el profesor Reynolds, que desde hace ya un tiempo considerable vienen muy generosamente compartiendo con nosotros importantísimos apoyos y aportes del desarrollo científico. Ustedes recordarán que en este mismo escenario en 2 o 3 ocasiones tuvimos la oportunidad de escuchar a este hombre excepcionalísimo, no solamente por el dinamismo físico que nos demostró, sino por su coherencia intelectual y su brillantez, Edgar Morán, que es el gran representante del pensamiento, de la corriente del pensamiento complejo. Su disertación posiblemente desde el punto de vista de la presentación inicial nos generaba muchísimas dudas, muchísimos interrogantes. Nosotros qué hacemos aquí en esta reflexión compleja de corte eminentemente epistemológico que tiene que ver con nuestra labor y con la función de la Contraloría. Creo que poco a poco hemos ido dándonos cuenta que es muy importante que estemos siempre alertas y pendientes de cuál es la evolución de la ciencia y cuál es la evolución del pensamiento, cuál es finalmente la evolución de la humanidad, porque la humanidad evoluciona y progresa sin lugar a duda gracias a la capacidad del hombre de ir aprendiendo su entorno, aprendiéndose a sí mismo, conociéndose como sujeto y objeto del conocimiento a la vez y en el entorno social. Pues resulta y pasa que la Contraloría tiene una tarea particularmente interesante, seguramente muy importante, sobra decir que tremendamente odiosa, pero lo cierto es que querámoslo o no, en cuanto estemos en la entidad, estemos desarrollando este servicio público, esta función pública, tenemos el deber total, absoluto e indiscutible de hacerlo
bien. Y hacerlo bien quiere decir hacerlo éticamente y quiere decir hacerlo con rigor técnico, con rigor científico, con verosimilitud y con objetividad. Lo primero es una disposición de ánimo, del alma, de valores, de convicciones, tiene que ver con nuestra estructura de valores, de lo que consideramos importante y válido y lo que consideramos presupuesto indispensable o no para nuestro mejor desarrollo, para nuestro mejor comportamiento como ciudadanos. Es nuestra concepción de lo bueno, de lo ético. El trabajo nuestro, obviamente, todos los días nos plantea una reflexión sobre lo que es ético y lo que no es ético, lo que es correcto en nuestro comportamiento y lo que no lo es, cuál es la decisión pertinente, cuál es la decisión que corresponde y como seres humanos, obviamente, cuáles son las implicaciones, cuáles son los riesgos, pero el imperativo ético, como diría Immanuel Kant, pues debe prevalecer sin lugar a duda. Y de ahí que se haya producido esta publicación que está circulando para ustedes desde el año pasado, que se conoce como Ética y Administración Pública, con una importancia particularísima en un momento de la historia de Colombia donde el juicio de desvalor frente a lo público, frente al Estado, está cada vez más apropiado en cada uno de nosotros. Cada vez más la idea de que lo privado es bueno, lo privado es eficiente, lo privado no es burocrático, lo público es corrompido, es ineficiente, es costoso, es aparatoso, es riesgoso, está poblado por seres que no entienden nada, que no están formados, que no entienden de negocios, que no entienden lo que es el mundo de la economía, que no saben nada de la importancia del desarrollo, pues ha ido impregnando cada vez más nuestras conciencias. Por ejemplo, cuando yo hago entrevistas de admisión me doy cuenta que los jóvenes, las personas que llegan de la universidad, algunos de los que ingresaron ahora por concurso, tienen un conocimiento mucho más especializado que los que estamos aquí, la mayoría de nosotros. No veo así un jovencito por acá, preocupante, solo la médica, que tiene 21 años y ya es médica. Cada vez son más especialistas, cada vez tienen menos capacidad y menos versatilidad para entender un fenómeno desde una perspectiva más global, más universal, y cada vez están más ausentes de los conceptos esenciales del Estado, incluso siendo abogados. Estado social de derecho, que para nosotros era como el leitmotiv de todas las clases, de todas las disertaciones, de todas las intervenciones, y lo hago deliberadamente, es una categoría casi ignorada, Estado social de derecho, si eso es lo mismo que Estado de Derecho, ¿no?, que se rige por unas leyes. ¿Y eso qué quiere decir? Que de verdad todo lo que tiene que ver con el hombre en sociedad, con el hombre que comparte un espacio vital, que por lo tanto tiene que comportarse dentro de la lógica de los derechos y de las obligaciones y las limitantes recíprocas y el respeto recíproco y la lógica de no apropiación de lo que no es mío y tanto menos si es de todos, el respeto a lo público, cada vez se va desdibujando más. Dentro de los llamados a la verificación y revisión de los currículums universitarios, seguramente ese sería un aspecto a discutir y a replantear, porque entre otras no es una ética subjetiva, es un mandato constitucional, es la lógica de nuestro Estado y por lo tanto termina siendo imperativo. No quiero hablar aquí de éticas oficiales, pero de todas maneras sí de una ética que Colombia ha ido adoptando y con la que se ha ido aparejando a los postulados principales de los estados, de las naciones civilizadas del mundo, acompasados con tratados y convenios internacionales sobre derechos humanos, etcétera, etcétera. Pues bueno, eso en la formación cotidiana y profesional se está desdibujando cada vez más, gran riesgo. Y por lo tanto sí, nuestra reflexión sobre la ética es indispensable.
Otra cosa que no podemos declinar es no hacer técnicamente nuestro trabajo de manera correcta, adecuada, buscar la excelencia, como dicen las palabras del himno que acabamos de escuchar. Y eso solamente nos lo da nuestro conocimiento, nuestra formación profesional y no profesional, porque es que no todos los saberes conducen a un título ni a dotarnos de un expertise concreto que podamos percibir de manera inmediata. Existe todo eso que se llama formación, que se llama cultura y que seguramente nos da muchísimos elementos para abordar de manera mucho más científica, mucho más verosímil, mucho más útil nuestro objeto de conocimiento. Pues resulta y pasa que es que nosotros tenemos a cargo la evaluación de cómo funciona la invención humana más importante que en mi opinión ha producido el hombre como consecuencia de su vida en sociedad, como consecuencia de la necesidad de establecer una lógica de regulación de las relaciones interpersonales, como consecuencia de, en cierta medida, asumir que la relación de poder es indispensable, que hay un vínculo o una relación de subordinación y consecuencialmente terminamos organizados ni más ni menos que en lo que hoy llamamos Estado, que nos parece un concepto natural, casi que no reflexionamos sobre estar organizados en Estado, nos parece que es normal que todo el mundo esté organizado así. De pronto cuando nos toca hacer una auditoría a los indígenas y a un cabildo y a un resguardo, pues nos damos cuenta que ese concepto de Estado puede ser ajeno a otras culturas, pero en nuestra cotidianidad ni siquiera nos lo planteamos. Pero resulta que ese Estado, como tiene esa razón de ser, como busca tener una legitimación, como es una conjugación de la vida en sociedad, de unas reglas jurídicas aceptadas y vinculantes que luego se traducen en la creación de unos entes que son una ficción pero que existen, que son las entidades, las personas jurídicas públicas que se relacionan con las privadas, donde hay relaciones e intercambios económicos, donde hay disfuncionalidades. Todo lo que ya nos había explicado seguramente la teoría de los sistemas y Luhmann, y eso ya nos da la dimensión de lo complejo que es nuestro objeto de trabajo y de evaluación, porque además nuestra tarea es decir si esa cosa tan compleja, tan maravillosa, pero pues con una coexistencia de todo tipo de variables, relaciones, etcétera, etcétera, está funcionando adecuadamente o no. Dicho de otra manera, si está cumpliendo con la función para la cual fue creado. ¿Cuál es la función para la cual fue creado? Pues también nos la define un librito que se llama Constitución, que son los cometidos constitucionales, donde está obviamente como pilar esencial el Estado social de derecho. Y por eso nosotros no podemos estar ajenos a las modernas tendencias, a los desarrollos del pensamiento, porque finalmente lo que necesitamos es tener independientemente de la especialidad, necesitamos tener un método, una técnica, una epistemología que nos permita una adecuada aprehensión de ese objeto de conocimiento. Y por ejemplo, una gran limitante, considero yo, que teníamos en la entidad cuando trabajábamos por sectores totalmente separados y desarticulados. Si nosotros tuviéramos que hacer si a cada uno de ustedes les dijera qué toca cambiar del Estado y solamente puede dar una idea, pero esa idea tiene que ser tan importante que realmente implique un cambio sustancial y ontológico y el Estado a partir de eso va a empezar a funcionar mejor. Yo tengo clarísima mi respuesta es dejar de funcionar por sectores totalmente alejados de lo que es la vida real, la vida en la ciudad, la vida en el campo, la relación entre el campo y la ciudad, el sistema financiero, etcétera, etcétera. Si ustedes miran el sector transporte, en la Contraloría tenemos la delegada de infraestructura, y el señor Nelson Izáciga no se habla con el señor de medio ambiente, cosa que pasaba, o no se habla con el doctor Zuluaga,
o ignora al doctor Lastra, pues el trabajo sale muy mal. Pero ¿cómo? ¿Usted no se dio cuenta que la vía a la prosperidad estaba creando un problema ambiental espantoso? Y dice, no, yo solamente hice el análisis del contrato y me pareció que estaba muy mal que entregaran anticipos. Pues ahí todavía no hemos dicho nada. Cuando nos referimos a la vida de la prosperidad, toca decir que sí, que había una licitación al parecer orientada en un cierto sentido, que se pagaron unos anticipos sin ningún fundamento, que hubo una obstinación a pesar de las advertencias que se hicieron, lo cual revela un elemento subjetivo posiblemente de este gobernador y de quienes tenían interés en eso, pero adicionalmente toca decir que es que además el diseño no tomó en cuenta la variable ambiental, entonces que si arrancan a hacerla por allí, cuando solicitan la licencia no va a poder continuarse o se le dan la licencia pero con el daño que esto implica. Entonces necesariamente tenemos que ser intersectoriales, de ahí que la reforma del 2011, en el Estatuto Anticorrupción, se crearon las delegadas intersectoriales y con las normas de regalía entendimos que era además muy difícil que se coordinaran espontáneamente el doctor Zuluaga, Isaciga y Lastra, para poner ejemplos de personas presentes, y entonces se necesitaba alguien por encima que los sentara a que se coordinaran, porque si nosotros no hacemos la auditoría de la bahía de Santa Marta, teniendo en cuenta el problema de los hoteles, del costo submarino, de las barcazas, pues no hemos dicho nada, hemos cometido una gran injusticia porque nos quedamos con la apariencia que es solamente el carbón y resulta que el carbón hace el daño que sabemos, lo hace una proporción importantísima, pero ni estamos siendo justos ni equitativos ni entendiendo la complejidad de lo que está pasando allí. Ejemplo de que solamente si se razona teniendo en cuenta esta intersectorialidad y esta complejidad, las decisiones de la burocracia, bien sea administrativa, bien sea judicial, sirven. Lo tenemos con este fallo recientísimo suscrito, pues preparado, elaborado por el ponente, por el doctor Velilla, y que pues ha tenido la recepción que justamente tiene que tener. Ahora se debe velar es por la efectividad del mismo, precisamente porque entendió la complejidad de la problemática que estaba abordando. Ahora en la radio se burlaban de la intervención judicial, dice no habrá tercer canal, porque claro, como siempre, intervienen los jueces y entonces la embarran. Y el día anterior yo vi a la magistrada explicando que es que ella le había tocado analizar solamente una acción popular que planteaba la inmoralidad, porque en la licitación pasada, pero claro, esa frase y ese fallo, imaginando que debería tener una vocación universal, pues tiene unas implicaciones realmente preocupantes. Entonces no podemos seguir como caballos, así como a las fiduciarias y al sistema financiero les decimos que no pueden actuar como caballos y recibir la plata que no toca y pagar lo que no era, porque no somos caballos, o sea, tienen que mirar el entorno y tienen que hacer las evaluaciones que impone la ley. Nosotros también tenemos que actuar de manera intersectorial, transversal, aplicando las distintas disciplinas que concurren, por fortuna son muchas y muy variadas, sociólogos, antropólogos, ambientalistas, ingenieros, abogados, economistas, etcétera, etcétera, porque si no, el resultado de nuestro trabajo realmente es desfasado, es impertinente y puede causar mucho daño, puede ser tremendamente lesivo. Pero combinar todos estos saberes y todas estas técnicas cuando pues estamos acostumbrados a ver el mundo y a partirlo en pedacitos y aprendérnoslo por separado, pues no es fácil. Y precisamente estos ejercicios y estas reflexiones que tienen una lógica compleja, ¿no?, que asume esta realidad del fenómeno humano, del fenómeno que se da en torno a los seres humanos, que los seres humanos se inventan por muchísimas razones, pues nos impone una perspectiva desde esta óptica. Incluso los exámenes de admisión que se hacen cuando cualquier persona pretende entrar a la entidad, sea un cargo no de libre nombramiento, pues también aplican esta metodología del pensamiento complejo. Posiblemente si nos limitamos a mirar las hojas de vida,
pues los títulos son impresionantes, pero ¿cuáles son los móviles de ese ser humano para trabajar en una entidad de control? ¿Cuál es su situación familiar? ¿Cuál es su reacción frente a situaciones de crisis? ¿Cuál es su compromiso con lo público? ¿Cuál es su escala de valores? De ahí que esas entrevistas sean bastante insólitas, duren 3 o 4 horas. Aquí hay 2 personas que las hicieron, el doctor Lastra y el doctor Zuluaga. Esa es una manera de aplicar concreta y directamente el pensamiento complejo. De tal manera que yo espero que lo que haya hecho con este saludo es subrayar la importancia de estos encuentros con la academia, pedirles que los aprovechen. Creo que estamos en el mundo y no podemos pues quedar de espaldas de lo que está sucediendo en el mundo de la ciencia, del pensamiento, pero por sobre todo no podemos perder idoneidad intelectual, compromiso intelectual, porque al final pues redunda en calidad y a su vez imprime de ética el trabajo que yo transitoriamente y ustedes de manera mucho más permanente como vocación de vida decidieron desarrollar. Muchas gracias.